Tiempo y eternidad, parte 1. La mejor manera de introducirse en el complicado y difícil desafío intelectual de entender y expresar lo que es el tiempo es intentar entender lo que es el no tiempo, esto es, la eternidad. Solo ahora la humanidad tiene los conocimientos científicos para abordar el problema del tiempo. Pero durante miles de años, filósofos y místicos han estudiado y pensado sobre la divinidad, sobre Dios. No es que se haya avanzado mucho, pero se han cultivado ideas sobre la eternidad de Dios que pueden ayudarnos, en primera instancia, al menos, a centrar y delimitar el problema. Vamos a describir en una serie de posts, aún no sé cuántos, el intrigante problema del tiempo. En primer lugar, en este post, vamos a ver un resumen de hasta dónde ha llegado el pensamiento occidental durante miles de años preguntándose y reflexionando sobre el problema del tiempo y la eternidad. Más adelante veremos un concepto de tiempo moderno y basado en la ciencia, pero también en la filosofía occidental. Veremos ahí que el tiempo en realidad no transcurre. Esto puede parecer paradójico, pero en realidad es un problema muy simple. Si el tiempo transcurriera, debería hacerlo con respecto a otro tiempo externo a él, que a su vez, para transcurrir, debería hacerlo con respecto a un tercer tiempo, y así ad infinitum. Por reducción al absurdo vemos claramente que el transcurso del tiempo es un concepto engañoso, un false friend. Todos conocemos la leyenda del monje Virila, que un día salió de su monasterio a dar un paseo. A él le pareció que el paseo era de solo unos minutos. Se quedó contemplando el vuelo de un ave durante unos segundos y regresó a su abadía. Nadie le reconoció, todo había cambiado, pero uno de los monjes recordó una antigua historia de cierto monje que desapareció dando un paseo hacía 300 años. El tiempo tiene algo de ilusorio, de irreal, de que lo voy a entender inmediatamente e inmediatamente se me escapa. La velocidad de transcurso del tiempo es meramente subjetiva, porque el tiempo en realidad no transcurre, como hemos visto más arriba. Por eso el tiempo con el dentista se hace eterno y de vacaciones se pasa volando. Podemos pues afirmar con respecto al tiempo una verdad que todo hombre aceptará. El aparente transcurso del tiempo es solo psicológico. Poco más podemos decir por ahora. Relación de Dios con el tiempo y la eternidad. Dios es inconmensurable, no hay recursos lingüísticos para expresarlo adecuadamente. Es un ser infinito. Los atributos de Dios no son reales, sino denominaciones de urgencia que es necesario utilizar a causa de la precariedad del ser humano y de su lenguaje. Dios solamente puede ser experimentado en el silencio, más allá de definiciones y determinaciones. Quien desea hablar de la eternidad debe hacerlo sin hablar, intentando en un equilibrio imposible expresar el ser de la eternidad sin usar el lenguaje. De la misma manera que para hablar de Dios se ha de callar, para referirse a la eternidad es necesario hacer enmudecer a los vocablos y las expresiones que tienen algo que ver con la espaciotemporalidad del ser humano, con la finalidad de alcanzar el no tiempo y el no espacio. Si lanzas tu espíritu más allá del espacio y del tiempo, en cada instante podrás encontrarte en la eternidad. Por eso, a la pregunta ¿qué es la eternidad?, se responde: no es ni eso ni aquello, ni ahora, ni yo, ni nada, es no sé qué. Yo mismo soy eternidad, si abandono el tiempo y si me concentro en Dios y Dios en mí. De ahí que la eternidad, al contrario que el tiempo, que es una construcción humana y puede medirse, nada sabe la eternidad de años, días y horas. Yo solo conozco 3 días, ayer, hoy y mañana. Pero cuando es ayer se esconde en el hoy y en el ahora, y el mañana se ha esfumado. Vivo entonces aquel día que, antes de ser creado, vivía en Dios. El tiempo no es el sustrato de la eternidad, sino tan solo una magnitud intramundana y mensurable, lo cual significa que se distingue radicalmente de ella. Sin el número de la eternidad, el tiempo se expande y se aleja más y más del centro. La bienaventuranza sin espacio y sin tiempo. La periferia más exterior, es decir, el alejamiento total del centro, equivale al estado de condenación. Cuanto más alejado de Dios, tanto más hundido en el tiempo.
Por eso, a quien es del infierno, un día es una eternidad. El tiempo no avanza, no se mueve, sino que el hombre es la maquinaria que, como un perpetuum mobile, se mantiene inquieto e impaciente, cansándose y corriendo fuera de sí mismo. La agitación interna determina la experiencia humana del tiempo, porque de acuerdo con una bella apreciación de San Agustín, medimos el tiempo en el alma. Siguiendo la intuición agustiniana, el ser humano posee un instrumento interior para medir el tiempo. Se establece un paralelismo entre agitación, desasosiego e intranquilidad. Estas tres palabras en alemán son una sola, que es Unruhe. Pues bien, se establece un paralelismo entre estas tres palabras, Unruhe en alemán, y el reloj. El reloj en alemán es Uhr, de tal manera que la Unruhe del hombre mantiene y regula el Uhr de sus percepciones sensibles y de su conocimiento del tiempo. Tú mismo creas el tiempo. Los sentidos son su reloj. Si detienes las inquietudes, el tiempo ya no existe. Esto lo saben bien los budistas. Con frecuencia una pequeñez cualquiera, un acontecimiento intrascendente, es suficiente para desactivar la Unruhe y el Uhr del hombre. Entonces se viene abajo el obstáculo, se hunde la pared que existía entre el hombre y la eternidad. El tiempo es como la eternidad y la eternidad como el tiempo, a no ser que tú hagas una distinción entre ellos. Puedes decir, trasládate del tiempo a la eternidad, pero ¿hay alguna diferencia entre eternidad y tiempo? Se puede vislumbrar algo del alcance de la eternidad, como si todo fuera exactamente igual e indiferente. No sé lo que he de hacer, todo me parece igual. Lugar, no lugar, tiempo, noche, día, alegría y dolor. Puede parecer que la eternidad se opone al tiempo y que el ahora mismo es la única fórmula apta para expresar alguna cosa de la divinidad. Ninguna mota de polvo es tan humilde, ningún puntito es tan pequeño que el sabio no vea en ellos a Dios en su gloria. La mota de polvo, el árbol, la rosa y en general todos los artefactos de la emblemática adquieren una significación mística porque son percibidos realmente como lo que son, sin que sirvan de punto de partida del extravío o la desorientación en las oscuras callejuelas de la banalidad y la insignificancia. Para evitar la tentación panteísta, concebimos el florecimiento de la rosa en Dios, como un florecimiento que ha de comprenderse idealizado. Sin embargo, no hay duda de que esta rosa que ahora florece y el ojo que la contempla también florecen en Dios de manera perfecta y sin posibilidad de marchitarse. La rosa que ahora ve tu ojo exterior ha florecido en Dios desde la eternidad. El instante es el nexo que une el tiempo y la eternidad. Es el trampolín que permite dar el salto hacia la eternidad. De tal manera que este tiempo no es una mera y mecánica sucesión temporal de instantes, que finalmente se diluiría en la nada, sino que es propiamente se encuentra investido y habitado por la vida infinita y remite a ella. El Hijo de Dios ha existido eternamente, pero solo hoy su madre le ha dado a luz. Con enorme simplicidad observamos que para conocer a Dios es imprescindible hacerse semejante a Él. De otro modo, Dios continúa siendo el gran desconocido y ausente a pesar de que se le pueden aplicar todo tipo de atributos y denominaciones. Lo que es Dios nadie lo sabe. No es luz, ni espíritu, ni éxtasis, ni el uno, ni lo que se llama divinidad, ni sabiduría, ni intelecto, ni amor, voluntad, bondad, ni tampoco cosa, ni no cosa. No es ser o afecto. El mundo no es Dios, pero por el otro es un libro abierto a las maravillas de Dios que ofrece algunas señales y huellas que pueden remitir al Creador. Esta actitud ante el mundo tiene como consecuencia que en un mismo movimiento se le ha de abandonar y amar. Por eso puede afirmarse que el mundo está divinizado porque ofrece, seguramente por connaturalidad, la posibilidad de llegar a Dios a través del mundo, superando el mundo. El mundo solo puede ser apreciado correctamente a partir de su fundamento en el ser divino, lo cual implica siempre una cierta negación del mismo.
El tiempo como concepto cuántico. Conviene que, además de oír este audio, que se va a publicar en iVoox, podamos ver también la figura que está dentro del post de la web, la criptadejohnd.es, porque si no hay algunas partes que van a quedar un poco oscuras. Cuando haga alusión a la figura, es una figura que viene que se puede ver dentro del post. Conviene tenerla delante para entender perfectamente de qué estamos hablando. A pesar de ser uno de los atributos más familiares del mundo físico, el tiempo goza de la reputación de ser profundamente misterioso. Este misterio forma parte del mismo concepto del tiempo que damos por sentado, o sea, el tiempo del sentido común. San Agustín dijo, por ejemplo, ¿qué es, pues, el tiempo? Si alguien me lo pregunta, lo sé. Cuando deseo explicárselo a quien me interroga, no puedo. Pocas personas consideran misteriosa la distancia, pero todo el mundo sabe que el tiempo lo es. Y el misterio del tiempo nace de su atributo más básico y lógico, a saber que el momento presente que denominamos ahora no es fijo, sino que se mueve continuamente en la dirección del futuro. Denominamos a ese movimiento transcurrir del tiempo. Veremos que en realidad el tiempo no transcurre, pero la idea de que lo hace se basa en el más puro sentido común. Es algo que damos por sentado, que está sumido en la propia estructura de nuestro lenguaje. El tiempo se puede ver como una línea recta. Cada punto de la línea representa un momento particular, fijo. Imaginemos una marca en un punto concreto de esa línea. Por ejemplo, un triángulo. Indica dónde se haya situado en la línea el punto en movimiento continuo del momento presente. Bueno, esto es un concepto que todo el mundo puede verlo, ¿no? Se supone que se mueve de izquierda a derecha. Algunas personas consideran que los acontecimientos particulares están fijos y la línea pasa por ellos al moverse de derecha a izquierda. Es verlo al revés. De modo que los momentos del futuro pasan por el momento del presente para convertirse en momentos del pasado. Esto lo que nos dice es que el tiempo es relativo. ¿Qué significa eso de que el tiempo puede ser considerado una línea? Significa que, del mismo modo que una línea puede ser vista como una secuencia de puntos en distinta posición, cualquier objeto que cambia o se mueve puede ser considerado una secuencia de instantáneas, versiones fijas de sí mismo, una para cada momento. Decir que cada punto de la línea representa un determinado momento equivale a decir que podemos imaginar todas las instantáneas dispuestas correlativamente sobre la línea como se ve en la figura. Algunas de ellas muestran la flecha en rotación tal y como estaba en el pasado y otras como estará en el futuro, mientras que una de ellas, la que señala el triángulo en movimiento, nos muestra la flecha tal y como está ahora, si bien un momento después, esta versión particular formará ya parte del pasado, puesto que el triángulo se habrá movido hacia adelante. Las versiones instantáneas de un objeto son colectivamente ese objeto en movimiento, en el mismo sentido en que las imágenes fijas proyectadas en una secuencia sobre una pantalla son colectivamente una película animada. Ninguna de ellas individualmente cambia jamás. Es el tiempo visto de la misma manera que se ve una película, que se emite a 24 frames por segundo. El cambio consiste en el hecho de ser señaladas, las diapositivas, iluminadas, en secuencia por el triángulo en movimiento, que haría las veces de proyector, de modo que una tras otra les llega el turno de estar en el presente. Hoy día, los lingüistas rehúyen hacer juicios de valor sobre el modo en que es utilizado el lenguaje y se limitan a registrarlo, analizarlo y comprenderlo. Por consiguiente, no se debe criticar por la calidad de la teoría del tiempo expuesta. No se defiende que sea una buena teoría, tan solo se afirma, y creo que con razón, que es nuestra teoría. Pero por desgracia, no es una buena teoría. Para decirlo con franqueza, la única razón de que la teoría del sentido común del tiempo sea intrínsecamente misteriosa es que intrínsecamente carece de sentido. No se trata solo de que los hechos demuestren que es inexacta. Veremos que, aun en sus propios términos, carece realmente de sentido.
Ello quizá resulta sorprendente. Nos hemos acostumbrado a modificar nuestro sentido común para adaptarlo a los descubrimientos científicos. El sentido común resulta ser a menudo erróneo, incluso terriblemente erróneo, pero no es habitual que carezca de sentido en cuestiones de experiencia cotidiana. Sin embargo, eso es lo que ocurre en esta ocasión. Consideremos de nuevo la figura que ilustra el movimiento de dos entidades. Una de ellas es una flecha en rotación mostrada como una secuencia de instantáneas, la otra es el momento presente, en movimiento, que se desplaza por la figura de izquierda a derecha. Pero el movimiento del momento presente no se muestra en la figura como una secuencia de instantáneas. En vez de ello, se selecciona un momento en particular mediante el triángulo, además de destacarlo con líneas más gruesas y la leyenda ahora. Así pues, si bien según la leyenda ahora se mueve por la figura, de él solo se muestra una instantánea, correspondiente a un momento particular. ¿Por qué? Después de todo, el objetivo de la figura es mostrarnos lo que sucede en un periodo extenso y no en un momento particular. Si lo que queríamos era que la figura mostrase tan solo un momento, no tendríamos por qué habernos molestado en mostrar más que una instantánea de la flecha en rotación. Se supone que la figura ilustra la teoría del sentido común de que cualquier objeto que cambia o se mueve es una secuencia de instantáneas, una para cada momento. Así pues, si el triángulo está en movimiento, ¿por qué no mostrarnos también su correspondiente serie de instantáneas? La única instantánea que vemos del triángulo debe ser tan solo una de las muchas que habría. Si este fuese una verdadera descripción de cómo funciona el tiempo, de hecho, la figura resulta altamente engañosa, tal y como se presenta. Muestra que el triángulo no está en movimiento, sino que empieza a existir en un momento particular e inmediatamente deja de existir. De ser así, ello convertiría a la hora en un momento fijo. De nada sirve haber añadido la leyenda movimiento del presente, movimiento del momento presente, y una flecha discontinua que indica que el triángulo se mueve hacia la derecha. Lo que la figura en sí mismo muestra es que el triángulo jamás alcanza otro momento que el señalado. Como mucho podríamos decir que la figura es una representación híbrida que ilustra impropiamente el movimiento de dos formas diferentes. La flecha en rotación ilustra la teoría del tiempo según el sentido común, pero el triángulo, aunque dice que el momento presente, aunque se mueve, no lo muestra en movimiento. Esto es una explicación muy enrevesada, pero realmente lo que queremos decir es que el tiempo, como continuo, es infinitamente divisible, y esto es lo que proporciona la sensación engañosa de que tenemos al dividir en instantáneas el propio transcurso del tiempo. Por eso ese transcurso estamos diciendo que es irreal. ¿Cómo podríamos modificar la figura de modo que ilustrara la teoría del tiempo del sentido común en relación tanto con el movimiento del tiempo presente como con el de la flecha? Incluyendo más instantáneas del triángulo, una por cada momento, cada una de las cuales indicaría dónde se encuentra ahora, en este momento, y dónde se encuentra. Obviamente, en cada momento, ahora es ese momento. A medianoche, por ejemplo, el triángulo debe apuntar a la instantánea de la flecha tomada a medianoche. A la 1 deberá hacerlo hacia la instantánea correspondiente a dicha hora y así sucesivamente. Esta imagen modificada ilustra de manera satisfactoria el movimiento, pero nos deja con un concepto del tiempo notablemente reducido. La idea de sentido común de que un objeto en movimiento es una secuencia de versiones instantáneas de sí mismo permanece, pero la otra idea del sentido común, la del transcurso del tiempo, ha desaparecido. La nueva representación carece de un punto en continuo movimiento, el momento presente, que se desplace uno tras otro por los momentos fijos. No hay en ella proceso alguno por el que un momento fijo se inicie en el futuro, se convierta en presente y quede después relegado al pasado. La multiplicidad de triángulos y ahora ya no distingue a un momento de los demás, por lo que resultan superfluos. La figura ilustraría el movimiento de la flecha en rotación igualmente bien sin ellos. Así pues, el momento presente solo existe subjetivamente. Desde el punto de vista de un observador en un momento particular, este es sin duda singular y puede ser considerado un ahora, único por dicho observador. Del mismo modo que cualquier posición en el espacio puede ser designada como un aquí, único desde la perspectiva del observador situado en ella.
Pero objetivamente ningún momento tiene el privilegio de ser más ahora que los demás, al igual que ninguna posición tiene el privilegio de ser más aquí que otra. Es la relatividad del espacio y del tiempo. El aquí subjetivo se moverá por el espacio con el observador. ¿Se mueve también el ahora subjetivo a lo largo del tiempo? ¿Es la figura correcta, después de todo, en el sentido de ilustrar el tiempo desde un punto de vista de un observador en un momento particular? Ciertamente no. Incluso desde un punto de vista subjetivo, ahora no se mueve a lo largo del tiempo. Se dice a menudo que el presente parece moverse hacia adelante en el tiempo, porque el presente se define únicamente en relación con nuestra conciencia. Esa es la clave. Y ésta se mueve hacia adelante a lo largo de los momentos. Pero en realidad, nuestra conciencia no funciona ni podría funcionar así. Cuando decimos que nuestra conciencia parece pasar de un momento al próximo, simplemente parafraseamos la teoría de sentido común del transcurso del tiempo. Pero no tiene más sentido pensar que un único momento del que somos conscientes se desplaza de un momento a otro que pensar que lo que hace único un momento presente o cualquier cosa que se le parezca. Nada puede pasar de un momento a otro. Existir en un momento particular significa existir en él para siempre. Nuestra conciencia existe en todos nuestros momentos de vigilia. Sin duda, diferentes instantáneas del observador perciben como ahora distintos momentos, pero ello no significa que la conciencia del observador o cualquier otra entidad que cambie o esté en movimiento se mueva a lo largo del tiempo, como se supone que hace el momento presente. Las diversas instantáneas del observador no están por turnos en el presente, y tampoco son conscientes de su presente por turnos. Todas ellas son conscientes y se encuentran desde un punto de vista subjetivo en el presente. Objetivamente hablando, no hay presente. No experimentamos el transcurso o el paso del tiempo. Lo que experimentamos son las diferencias entre nuestras percepciones presentes y nuestros recuerdos presentes de las percepciones pasadas. Interpretamos correctamente esas diferencias como la evidencia de que el universo cambia con el tiempo. También las interpretamos incorrectamente como la evidencia de que nuestra conciencia o el presente o lo que sea se mueve a lo largo del tiempo. Si el presente en movimiento dejara caprichosamente de desplazarse durante un par de días para reanudar después su marcha a una velocidad 10 veces superior, ¿de qué seríamos conscientes? De nada especial, o mejor dicho, la pregunta carece de sentido. Nada hay en ese presente capaz de moverse, detenerse o transcurrir, del mismo modo que nada hay que podamos denominar significativamente velocidad del tiempo. Se supone que todo lo que existe en el tiempo toma la forma de instantáneas invariables dispuestas a lo largo de la línea del tiempo. Aquí caben las experiencias conscientes de todos los observadores, incluyendo su errónea intuición de que el tiempo transcurre. Puede que imaginen un presente en movimiento que viaja a lo largo de esa línea, se detiene y reanuda su marcha, o incluso que retrocede o cesa por completo de existir. Pero que lo imaginen no hará que suceda. Nada puede moverse a lo largo de esa línea. El no transcurso del tiempo queda demostrado. El tiempo no puede transcurrir. La idea del transcurso del tiempo presupone, en realidad, la existencia de una segunda clase de tiempo, fuera del tiempo como secuencia de momentos de sentido común. Si ahora se moviese realmente de un momento a otro, debería hacerlo con respecto a ese tiempo externo. Pero tomarse esto en serio conduciría a una regresión infinita, puesto que entonces deberíamos imaginar el tiempo externo a su vez como una sucesión de momentos con su propio momento presente que se movería con respecto a un tiempo aún más externo, y así sucesivamente. En cada nivel, el transcurso del tiempo no tendría sentido, a menos que lo atribuyésemos al transcurso de un tiempo exterior, y así ad infinitum. En cada nivel nos encontraríamos pues con un concepto que carecería de sentido, y toda la infinita jerarquía resultante carecería igualmente de sentido. El origen de esta clase de error es que estamos acostumbrados a que el tiempo constituye un marco de toda la entidad física que consideremos. Nos hemos habituado a imaginar que cualquier objeto físico puede estar potencialmente en cambio y existir, por consiguiente como una secuencia de versiones de sí mismo en distintos momentos. Pero es que la secuencia de los momentos es de por sí una entidad excepcional. No existe dentro del marco del tiempo, es el marco del tiempo. Puesto que no hay tiempo fuera de ella, resulta incoherente imaginar que cambie o exista en más de una versión consecutiva.
Ello hace que esas figuras resulten difíciles de comprender. La imagen que representan, como cualquier otro objeto físico, existe durante un determinado periodo de tiempo y consiste en múltiples versiones de sí misma, pero lo que esa imagen describe, a saber, la secuencia de versiones de algo, existe en una única versión. Ninguna imagen exacta del marco del tiempo puede ser cambiante o estar en movimiento, sino que debe ser estática. Hay, sin embargo, una dificultad psicológica intrínseca para asumirlo. Si bien la imagen es estática, no podemos comprenderla estáticamente. Muestra una secuencia de movimientos simultáneos en una página y para relacionarla con nuestra experiencia debemos desplazar los ojos con atención a lo largo de dicha secuencia. Podemos, por ejemplo, mirar una instantánea y considerar que representa el ahora, y mirar un momento después la siguiente situada a la derecha de la anterior y pensar que representa el nuevo ahora. Tendemos así a confundir el movimiento verdadero de nuestros ojos al mirar con atención a lo largo de la mera imagen con el movimiento imposible de algo a lo largo de los momentos reales. Es un error muy fácil de cometer, pero hay algo más en este problema que la dificultad de ilustrar la teoría del tiempo del sentido común. La teoría en sí contiene una fundamental e insuperable equivocación. No acaba de decidir si el presente es, objetivamente, un único momento o muchos. Es decir, si por ejemplo el tiempo lineal describe un momento o varios. El sentido común exige que el presente sea un único momento para que sea posible el transcurso del tiempo, de modo que el presente pueda desplazarse a lo largo de los momentos de pasado a futuro. Pero el sentido común exige también que el tiempo sea una secuencia de momentos y que todo cambio o movimiento consista en diferencias entre las versiones de una entidad en diferentes momentos, lo que significa que los momentos en sí son invariables. Así, un momento particular no puede convertirse en presente o dejar de serlo, ya que ello conllevaría cambios. Por consiguiente, el presente no puede objetivamente ser un único momento. La razón por la que nos aferramos a esos dos conceptos incompatibles, el presente en movimiento y la secuencia de momentos invariables, es que los necesitamos, o mejor dicho, pensamos que los necesitamos. Los invocamos constantemente en nuestra vida cotidiana, si bien nunca de manera simultánea. Cuando describimos sucesos y decimos cuándo ocurren las cosas, pensamos en términos de una secuencia de momentos invariables. Cuando los explicamos en cuanto a causas y efectos unos de otros, pensamos en términos de presente en movimiento. Por ejemplo, al decir que Faraday descubrió la inducción electromagnética en 1831, asignamos dicho acontecimiento a un determinado conjunto de momentos. Es decir, especificamos en qué grupo de diapositivas dentro del gran archivador de la historia del mundo se encuentra dicho descubrimiento. No involucramos ningún transcurso del tiempo al decir cuándo ocurrió algo, del mismo modo que no involucramos ningún recorrido de una distancia si decidimos dónde ocurrió. Pero tan pronto como explicamos por qué ocurrió algo, invocamos el transcurso del tiempo. Si decimos que debemos en parte nuestros motores y dinamos eléctricos a Faraday y que las repercusiones de su descubrimiento alcanzan hasta nuestros días, tenemos en mente una imagen de esas repercusiones que se inician en 1831 y se deslizan consecutivamente a lo largo de todos los momentos del resto del siglo XIX para alcanzar después el siglo XX y el siglo XXI y provocar que surjan en él cosas como los coches eléctricos. Si no vamos con cuidado, pensaremos en el siglo XXI como aún no afectado inicialmente por el importante acontecimiento de 1831 y cambiado después por sus repercusiones a medida que éstas avanzan en su camino hacia el siglo XXI y más allá de él. Por lo general, no obstante, somos cuidadosos y evitamos este pensamiento incoherente al no utilizar nunca de manera simultánea las dos partes de la teoría del tiempo de sentido común. Solo lo hacemos cuando pensamos en el tiempo propiamente dicho y entonces nos maravillamos ante su misteriosa naturaleza. Quizás paradoja sería una palabra más adecuada que misterio, ya que nos enfrentamos a un conflicto descarado entre dos ideas que parecen autoevidentes. No pueden ser ciertas ambas. Veremos que en realidad no lo es ninguna de las dos. El espacio-tiempo. Nuestras teorías físicas son, a diferencia del sentido común, coherentes, y lo primero que hicieron para conseguir esa coherencia fue abandonar la idea del transcurso del tiempo.
Ciertamente, los físicos hablan del transcurso del tiempo como cualquier otra persona. Newton, por ejemplo, escribió sus Principia, obra en que sentó los principios de la mecánica y la gravitación newtonianas, lo siguiente: el tiempo absoluto, cierto y matemático de por sí y por su propia naturaleza, transcurre uniformemente sin relación a nada externo. Pero astutamente Newton no intentó traducir en forma matemática esta afirmación de que el tiempo transcurre, ni de derivar de ella conclusión alguna. Ninguna de las teorías físicas de Newton se refiere al transcurso del tiempo, y ninguna de las teorías subsiguientes se refiere al transcurso del tiempo o es compatible con él. ¿Qué necesidad tenía, pues, Newton de decir que el tiempo transcurre uniformemente? No hay nada que objetar a lo de uniformemente. Se puede interpretar en el sentido de que las medidas de tiempo son las mismas para diferentes observadores situados en diferentes posiciones y en diversos estados de movimiento. Se trata de una afirmación fundamental, que desde Einstein sabemos que es inexacta, y se habría podido formular como he hecho sin decir que el tiempo transcurre. Pienso que Newton empleó deliberadamente el lenguaje familiar de su época sin intención de que fuera tomado en el sentido literal, del mismo modo que habría podido hablar informalmente de la salida del sol. Necesitaba convencer al lector que iniciara la lectura de su revolucionario trabajo de que no había nada nuevo o complicado en el concepto newtoniano del tiempo. Los Principia asignan a palabras tales como fuerza y masa significados técnicos precisos, bastante distintos de los que les asigna el sentido común, pero los números a los que se refieren como tiempos son simplemente los tiempos del lenguaje corriente que podemos encontrar en relojes y calendarios, y en los Principia el concepto del tiempo es el del sentido común, solo que no transcurre. Pero en toda la física precuántica esto es una aproximación, porque el tiempo es un continuo, es infinitamente divisible. Debemos imaginar un número infinito de instantáneas infinitamente delgadas que se interpolan de manera continua entre las que se han dibujado en la figura. Si cada instantánea representa todos los acontecimientos a lo largo de la totalidad del espacio que existe físicamente en un momento particular, podemos imaginar que las diapositivas están pegadas por ambas caras, formando un bloque único e invariable que contiene todo lo que acontece en el espacio y el tiempo, es decir, la totalidad de la realidad física, y esta es la clave de todo el discurso. Una inevitable limitación de esta clase de diagramas es que las instantáneas del espacio en cada momento aparecen como si fuesen bidimensionales, cuando en realidad son tridimensionales. Cada una de ellas es el espacio en un momento particular. Así pues, y esta es la gran definición, tratamos al tiempo como si fuera una cuarta dimensión, análoga a las tres dimensiones del espacio de la geometría clásica. El espacio y el tiempo, considerados así en conjunto como una entidad tetradimensional, se denominan espacio-tiempo. Tiempo y eternidad, parte tercera. En la parte anterior hemos partido de conceptos del sentido común sin usar ni ecuaciones ni razonamientos matemáticos o físicos, para llegar a la conclusión de que el tiempo no puede transcurrir porque el tiempo es un continuo. Ha llevado muchas páginas explicarlo, matizarlo, analizarlo, pero creo que ha quedado claro, porque así se comprende perfectamente el nuevo concepto introducido, el espacio-tiempo. Relación entre espacio-tiempo y relatividad. Vemos el espacio-tiempo como un espacio tetradimensional. Desde el punto de vista matemático, 3 dimensiones espaciales más la del tiempo es igual a un espacio-tiempo tetradimensional, o de 4 dimensiones. En la física newtoniana esta interpretación geométrica tetradimensional era opcional, pero con la teoría de la relatividad de Einstein pasó a ser indispensable. Ello se debe a que, según la relatividad,
Distintos observadores que se mueven a diferentes velocidades no coinciden acerca de qué acontecimientos son simultáneos. Es decir, no están de acuerdo acerca de qué acontecimientos deberían aparecer en una determinada instantánea. Cada uno percibe que el espacio-tiempo es cortado en momentos de un modo distinto. No obstante, si todos ellos juntaran sus instantáneas, obtendrían espacio-tiempo idéntico. En consecuencia, y de acuerdo con la relatividad, los momentos no son características objetivas del espacio-tiempo. Son simplemente el modo particular en que un observador percibe la simultaneidad. Un observador distinto podría dibujar los cortes de ahora desde un ángulo diferente. El espacio-tiempo es denominado a veces universo en bloque, porque incluye en su seno en forma de bloque tetradimensional congelado o espacio de Minkowski, la totalidad de la realidad física pasada, presente y futura. En relación con el espacio-tiempo, nada se mueve nunca. Lo que denominamos momentos son determinados cortes a través del espacio-tiempo. Cuando los contenidos de dichos cortes difieren entre sí, decimos que hay cambio o movimiento en el espacio. Como he dicho, pensamos en el transcurso del tiempo en relación con causas y efectos. Vemos a las causas como predecesoras de sus efectos. Imaginamos que el presente en movimiento llega antes a las causas que a los efectos y consideramos que estos avanzan junto al momento presente. Filosóficamente, los procesos de causa-efecto más importantes son nuestras decisiones conscientes y las consiguientes acciones. El punto de vista del sentido común nos dice que tenemos libre albedrío, es decir, que nos encontramos a veces en la posición de poder influir en los acontecimientos futuros, como el movimiento de nuestros cuerpos, de alguno de diversos modos posibles y escoger además cuál ocurrirá, mientras que, en cambio, no tenemos ninguna posibilidad de influir sobre el pasado. El pasado es fijo, el futuro está abierto. Para muchos filósofos, el transcurso del tiempo es el proceso por el que el futuro abierto se convierte, momento a momento, en el pasado fijo. Otros defienden la posibilidad de que ocurran sucesos alternativos en cada momento del futuro y consideran que el transcurso del tiempo es el proceso por el que, momento a momento, alguna de dichas posibilidades se convierte en realidad. De ese modo, y para esas personas, el futuro no existe hasta que el transcurso del tiempo lo alcanza y lo convierte en pasado. Pero si el futuro está realmente abierto, y lo está, no es en relación con el transcurso del tiempo, puesto que es algo que no existe. En la física del espacio-tiempo, en realidad toda la física precuántica, desde Newton, el futuro no está abierto, está ahí con contenido fijo y definido, al igual que el pasado y el presente. Si un determinado momento del espacio-tiempo estuviera en algún sentido abierto, lo seguiría estando al convertirse en presente y en pasado, puesto que los momentos no pueden cambiar. Subjetivamente podemos decir que el futuro de un determinado observador está abierto desde el punto de vista de dicho observador, ya que uno no puede medir ni observar su propio futuro. Pero apertura no significa en este sentido capacidad de elección. Si usted tiene un décimo de la lotería de la semana pasada y no ha averiguado aún si le ha tocado, el resultado sigue abierto desde su punto de vista a pesar de ser objetivamente fijo. Pero ni subjetiva ni objetivamente lo podrá cambiar. Ninguna causa que no lo haya afectado hasta el sorteo lo podrá afectar ya. La teoría de sentido común del libre albedrío dice que la semana pasada, cuando aún podía elegir entre comprar o no el décimo, el futuro estaba todavía en sentido objetivo abierto, y usted podía realmente escoger entre dos o más opciones. Pero esto es incompatible con el espacio-tiempo. Según la física del espacio-tiempo, la apertura del futuro es una ilusión y por consiguiente la causalidad y el libre albedrío no pueden ser a su vez más que ilusiones. Necesitamos la creencia, y nos aferramos a ella, de que el futuro puede ser influido por los acontecimientos presentes y en especial por nuestras elecciones, pero ello tal vez sea solo una manera de hacer soportable el hecho de que lo desconocemos, lo que nos espera. En realidad, no hacemos elecciones, incluso cuando creemos que consideramos los pros y los contras de una elección, su resultado está ya ahí en su correspondiente porción del espacio-tiempo, invariable, como todo el espacio-tiempo, e insensible a nuestras consideraciones. Al parecer,
Esas mismas consideraciones son invariables y nos esperan ya en sus correspondientes momentos antes de que las hagamos. Ser efecto de alguna causa significa ser afectado por dicha causa, ser cambiado por ella. Así pues, si la física del espacio-tiempo niega la realidad del transcurso del tiempo, lógicamente tampoco puede admitir las nociones de sentido común de causa y efecto. Y es que en el universo, entendido como un bloque, nada puede cambiar. Ninguna parte del espacio-tiempo puede modificar a otra. Del mismo modo que ninguna parte de un objeto tridimensional fijo puede cambiar a otra. Sucede así que en la era de la física del espacio-tiempo, todas las teorías fundamentales tenían la propiedad de que, dado todo lo que ocurra antes de un momento determinado, las leyes de la física determinan lo que sucederá en todos los momentos subsiguientes. La propiedad de que unas instantáneas sean determinadas por otras se denomina determinismo. En la física newtoniana, por ejemplo, si conocemos en un momento dado las posiciones y velocidades de todas las masas de un sistema aislado, como por ejemplo el sistema solar, podemos, en principio, calcular, o sea, predecir, dónde se encontrarán dichas masas en cualquier momento posterior. Podemos también, en principio, calcular, retrodecir, dónde se encontraban en cualquier momento anterior. Las leyes de la física que diferencian una instantánea de otra son el pegamento que las mantiene unidas en forma de espacio-tiempo. Imaginémonos que estamos de un modo mágico e imposible fuera del espacio-tiempo y por consiguiente en nuestro propio tiempo externo, independiente del que corresponde al espacio-tiempo. Cortemos el espacio-tiempo en instantáneas de espacio correspondientes a cada momento, tal como lo percibiría un determinado observador situado en el espacio-tiempo. Barajemos ahora las instantáneas resultantes y peguémosla en distinto orden. ¿Seríamos capaces de distinguir desde el exterior que no se trata del auténtico espacio-tiempo? Casi seguro que sí. Porque en el espacio-tiempo en cuestión, los procesos físicos carecerían de continuidad. Los objetos cesarían de existir de repente en un momento dado para reaparecer en otro. Y, lo que es aún más importante, las leyes de la física, o cuando menos las verdaderas leyes físicas, no serían respetadas. Deberían entrar en juego nuevas leyes que tuviesen en cuenta explícita o implícitamente que las instantáneas habían sido barajadas y que describiesen correctamente el nuevo espacio-tiempo. Así pues, para nosotros la diferencia entre este nuevo espacio-tiempo y el real sería mayúscula. Pero, ¿lo sería para sus habitantes? ¿Notarían la diferencia? Nos estamos acercando aquí peligrosamente al absurdo, el familiar absurdo de la teoría de sentido común del tiempo. Por supuesto, los habitantes del nuevo espacio-tiempo no podrían notar la diferencia. Si pudiesen, lo demostrarían. Comentarían, por ejemplo, la existencia de discontinuidades en su mundo y publicarían trabajos científicos sobre este tema, suponiendo, claro está, que pudiesen sobrevivir en semejante espacio-tiempo. Pero desde nuestro mágico observatorio podemos ver que sobreviven y publican trabajos científicos. No es posible, pues, consultarlos y comprobar que contienen únicamente observaciones sobre el espacio-tiempo original. Todos los registros de acontecimientos físicos dentro del espacio-tiempo, incluyendo los que se encuentran en las memorias y percepciones de los observadores conscientes, son idénticos a los del espacio-tiempo original. Tan solo hemos barajado las instantáneas sin modificar su interior, de modo que sus habitantes siguen percibiendo el orden original. Así pues, y en términos de la física real, la física percibida por los habitantes del espacio-tiempo, tanto cortar, barajar y pegar el espacio-tiempo carece por completo de sentido. No tan solo el nuevo espacio-tiempo, sino también toda la colección de instantáneas sin pegar. Son físicamente idénticos al espacio-tiempo original. Representamos las instantáneas pegadas en el orden correcto porque así mostramos las relaciones entre ellas determinadas por las leyes de la física. Una imagen de las instantáneas pegadas en distinto orden seguiría representando los mismos acontecimientos físicos, la misma historia, pero no mostraría correctamente las relaciones entre dichos acontecimientos. Las instantáneas tienen, pues, un orden intrínseco definido por su contenido y por las leyes reales de la física. Cualquiera de las instantáneas junto con las leyes de la física determinan no tan solo lo que son todas las demás, sino el orden general y su propia posición en la secuencia. En otras palabras, cada instantánea lleva incorporado un sello de tiempo, codificado en su contenido físico. Así es como debe de ser.
si deseamos liberar al concepto del tiempo del error de invocar un marco global de tiempo ajeno a la realidad física. El sello de tiempo de cada instantánea es la lectura que da algún reloj natural existente en su universo. En algunas instantáneas, las que contienen civilización humana, por ejemplo, hay auténticos relojes. En otras hay variables físicas, como la composición química del Sol o de toda la materia del espacio, que pueden ser consideradas relojes, ya que toman valores claros y definidos en diferentes instantáneas de al menos una determinada región del espacio-tiempo. Podemos estandarizarlas y calibrarlas para que se acoplen entre sí cuando se solapen. Es posible reconstruir el espacio-tiempo utilizando el orden intrínseco determinado por las leyes de la física. Podemos empezar con cualquiera de las instantáneas. Calcularemos entonces cómo deberían ser las inmediatamente anterior y posterior. Las buscaremos y cuando las localicemos las pegaremos a ambos lados de la instantánea original. La repetición de este proceso reconstruirá la totalidad del espacio-tiempo. Esos cálculos son demasiado complejos para ser realizados en la vida real, pero resultan válidos para un experimento mental durante el cual nos imaginamos desconectados del mundo físico real. Además, estrictamente hablando, en física precuántica habría una infinita continuidad de instantáneas, de modo que el proceso que acabo de describir debería ser sustituido por un proceso limitador en el que el espacio-tiempo fuera ensamblado a lo largo de un número infinito de pasos, pero el principio seguiría siendo el mismo. La predecibilidad de un acontecimiento a partir de otro no implica que sean causa y efecto. Por ejemplo, la teoría de la electrodinámica dice que todos los electrones tienen una misma carga. Por consiguiente, utilizando dicha teoría podríamos, y a menudo lo hacemos, predecir el resultado de la medición de un electrón a partir del resultado de la medición de otro. Pero ninguno de ambos resultados ha sido causado por el otro. En realidad, por lo que sabemos, el valor de la carga de un electrón no ha sido causado por ningún proceso físico. Quizá sea causado por las mismas leyes de la física, si bien estas, tal y como las conocemos hoy día, no predicen la carga de un electrón, solo dicen que todos los electrones tienen una misma carga. En cualquier caso, tenemos aquí un buen ejemplo de acontecimientos, resultados de mediciones de electrones que son predecibles el uno a partir del otro, y viceversa, pero que no tienen efecto causal entre sí. Veamos otro ejemplo. Si observamos dónde se encuentra una determinada pieza de un rompecabezas montado, conocemos las formas de todas las piezas restantes y sabemos que se hayan dispuestas del modo adecuado. Podremos predecir dónde estarán. Pero ello no significa que la posición de las piezas restantes haya sido causada por la pieza cuya posición hemos observado. Dicha causalidad dependerá de cómo el rompecabezas llegó como un todo a su estado final. Si la pieza observada fue colocada al principio, estaba sin duda entre las causas de que las otras piezas estuviesen donde están. Si fue otra pieza la que se colocó al principio, la situación de la pieza observada será un efecto de dicha colocación, no su causa. Pero si el rompecabezas fue creado por un golpe de un troquel que tenía las formas de todas las piezas y no ha sido desmontado desde entonces, ninguna de las posiciones de las piezas será causa o efecto de las demás. No fueron montadas en ningún orden, sino que fueron formadas simultáneamente en posiciones tales que obedecieran las reglas del rompecabezas, reglas que convirtieron a esas posiciones en mutuamente predecibles. No obstante, ninguna de ellas causó las otras. El determinismo de las leyes físicas sobre los acontecimientos de un espacio-tiempo equivale a la predecibilidad de un rompecabezas que haya sido troquelado correctamente para que todas sus piezas encajen. Las leyes de la física determinan lo que sucede en un momento a partir de lo que ha sucedido en otro, del mismo modo que las reglas del rompecabezas determinan las posiciones de algunas piezas a partir de las otras, pero, al igual de lo que ocurre con el rompecabezas, que los acontecimientos sucedidos en diferentes momentos sean o no causa de otros, dependerá de cómo llegaron los momentos a la posición que ocupan. No podemos decir, solo con mirar el rompecabezas, que está allí porque fue montado pieza por pieza. Y por lo que respecta al espacio-tiempo, sabemos que carece de sentido decir que en un momento ha sido montado, después de otro, ya que ello implicaría la existencia del transcurso del tiempo. Por lo tanto, sabemos que, si bien algunos acontecimientos pueden ser predichos a partir de otros, ninguno causó a otro en el espacio-tiempo.
Permítaseme subrayar de nuevo que ello es así según la física precuántica, en la que todo ocurre en el espacio-tiempo. Espacio-tiempo y multiverso. Como vemos, el espacio-tiempo es incompatible con la existencia de causa y efecto. No es que la gente se equivoque al decir que determinados acontecimientos físicos son causas y efectos los unos de los otros, sino que dicha idea es incompatible con las leyes de la física del espacio-tiempo. Pero, ¿qué significa en el contexto de la física del espacio-tiempo razonar sobre el futuro de acontecimientos no existentes? Si no existe en el espacio-tiempo la muerte de Faraday en 1830, tampoco pueden existir sus consecuencias. Sin duda podemos imaginar un espacio-tiempo que contenga dicho suceso. Pero entonces, y puesto que tan solo lo estamos imaginando, podemos imaginar también que contiene cualquier consecuencia que queramos. Podemos imaginar, por ejemplo, que la muerte de Faraday provocó una aceleración del progreso tecnológico. Podríamos tratar de sortear esta ambigüedad imaginando tan solo espacios-tiempo en los que, si bien el acontecimiento en cuestión es diferente del correspondiente en el espacio-tiempo real, las leyes físicas son las mismas. No hay ninguna razón evidente para restringir nuestra imaginación de este modo, pero en cualquier caso, si las leyes de la física fueran las mismas, ello conllevaría que el suceso en cuestión no hubiese podido ser distinto, puesto que dichas leyes lo habrían determinado inequívocamente a partir de la historia previa. De modo que deberíamos imaginar que esta historia también es distinta. ¿Cuán distinta? El efecto de nuestra imaginaria variación de la historia depende de modo fundamental de lo que entendamos por permaneciendo otras cosas iguales. Y ello es de una terrible ambigüedad, puesto que son infinitos los estados de cosas imaginables previas a 1830 que hubiesen podido conducir a la muerte de Faraday en dicho año. Algunos de ellos habrían provocado indudablemente un progreso tecnológico más rápido y otros un poco más lento. ¿A cuál de ellos nos referimos con el enunciado sí entonces? ¿Cuáles se acomodarían a la expresión permaneciendo otras cosas iguales? Por más que lo intentemos, no conseguiremos resolver esta ambigüedad dentro de la física del espacio-tiempo. No hay modo de evitar el hecho de que en el espacio-tiempo solo una cosa sucede en realidad y todo lo demás es fantasía. Nos vemos obligados a concluir que en la física del espacio-tiempo los enunciados condicionales, cuya premisa es falsa, si Faraday hubiese muerto en 1830, carecen de sentido. Los lógicos denominan a tales enunciados condicionales contrafácticos, y su estatus es el de una paradoja tradicional. Todos sabemos lo que significan tales enunciados. Sin embargo, tan pronto como intentamos enunciar claramente su significado, este parece evaporarse. El origen de esta paradoja no se encuentra ni en la lógica ni en la lingüística, sino en la física, en la falsa física del espacio-tiempo. La realidad física no es un espacio-tiempo, sino una entidad mucho mayor y más diversa, el multiverso, es decir, el conjunto de universos paralelos. A primera vista, el multiverso se parece a un número muy grande de espacios-tiempo que coexisten e interactúasen ligeramente. Mientras que el espacio-tiempo es como una baraja de instantáneas, cada una de las cuales es la totalidad del espacio en un momento dado, el multiverso es como una vasta colección de tales barajas. Incluso esta, como veremos, ligeramente inexacta imagen del multiverso es susceptible ya de dar cabida a causas y efectos. Y es que en el multiverso hay, casi con toda seguridad, algunos universos en los que Faraday murió en 1830, y es un hecho no observable, pero no por ello menos objetivo, si el progreso tecnológico se retrasó o no en ellos con respecto al nuestro. No hay nada arbitrario acerca de las variantes de nuestro universo a las que se refiere el condicional contrafáctico si Faraday hubiera muerto en 1830. Se refiere a las variantes que ocurren realmente en algún lugar del universo. La ambigüedad queda así resuelta. De nada sirve apelar a universos imaginarios, ya que podemos imaginar tantos como queramos y en las proporciones que deseemos. Pero en el multiverso los universos están presentes en proporciones definidas, de modo que tiene sentido afirmar que determinadas clases de sucesos son muy raras o muy comunes en el multiverso, así como que algunos acontecimientos suceden a otros en la mayoría de los casos.
La mayoría de los universos lógicamente posibles no están presentes en el multiverso. Por ejemplo, no hay universos en los que la carga de un electrón difiera de la del nuestro, o en los que no sean de aplicación las leyes de la física cuántica. Las leyes de la física implícitamente aludidas en el condicional contrafáctico son las que están realmente en vigor en otros universos, a saber, las de la teoría cuántica. Por consiguiente, puede considerarse sin la menor ambigüedad que el enunciado sí, entonces, significa en la mayoría de los universos en los que Faraday murió en 1830, el progreso tecnológico se retrasó con respecto al nuestro. En general podemos decir que un suceso X causa otro suceso Y en nuestro universo, si tanto X como Y ocurren en él. Pero en la mayor parte de las variantes de nuestro universo en las que X no ocurre, Y tampoco ocurre. Si el multiverso fuese literalmente una colección de espacios-tiempo, el concepto cuántico del tiempo coincidiría con el clásico. La única diferencia sería que en un momento particular del multiverso, existirían múltiples universos en lugar de uno solo. En cada momento particular de la realidad física sería entonces una superinstantánea, consistente en instantáneas de múltiples versiones distintas de la totalidad del espacio. La totalidad de la realidad para la totalidad del tiempo está contenida en la serie de superinstantáneas, del mismo modo que en la física clásica lo estaba en la serie de instantáneas del espacio. A causa de la interferencia cuántica, cada instantánea no estaría ya determinada por completo por las precedentes en el mismo espacio-tiempo, si bien lo estaría bastante aproximadamente, ya que la física clásica constituye una buena aproximación de la física cuántica. Pero las superinstantáneas que empezasen con un momento particular quedarían completa y exactamente determinadas por las superinstantáneas precedentes. Este determinismo total no daría lugar a una absoluta predictibilidad, ni siquiera en principio, puesto que hacer una predicción requeriría conocer lo acaecido en todos los universos, y cada una de nuestras copias puede percibir directamente tan solo un universo. No obstante, y por lo que concierne al concepto del tiempo, la imagen sería como la de un espacio-tiempo con una secuencia de momentos relacionados por leyes deterministas, solo que en cada momento ocurrirían más acontecimientos, aunque en su mayor parte estarían ocultos para cualquier copia de cualquier observador. Conclusiones finales. Desde hace décadas obsesiona a la física teórica el deseo frustrado de enunciar una teoría cuántica del tiempo que sea operativa, la cual sería también la teoría cuántica de la gravedad. Sabemos ya, sin embargo, lo suficiente sobre ella para poder afirmar que, si bien las leyes de la física cuántica son perfectamente deterministas al nivel del multiverso, no lo dividen en espacios-tiempo separados, ni tampoco en superinstantáneas, cada una de ellas determinante de las demás. Sabemos, pues, que el concepto clásico del tiempo como secuencia de momentos no puede ser cierto, si bien ofrece una buena aproximación en muchas circunstancias, es decir, en muchas regiones del multiverso. Para esclarecer el concepto cuántico del tiempo, imaginemos que hemos cortado el multiverso en una serie de instantáneas individuales como hicimos con el espacio-tiempo. ¿Con qué podremos volver a pegarlas? Igual que antes, las leyes de la física y las intrínsecas propiedades físicas de las propias instantáneas constituyen el único pegamento posible. Si el tiempo fuese en el multiverso una secuencia de momentos, debería ser posible identificar todas las instantáneas del espacio para un momento dado, a fin de agruparlas en una superinstantánea. De modo nada sorprendente, resulta que no hay manera de hacerlo. En el multiverso, las instantáneas carecen de sello de tiempo. No es posible preguntarse qué instantánea de otro universo sucede en el mismo momento, como instantánea particular en el nuestro, puesto que ello implicaría de nuevo la existencia de un marco global de tiempo exterior al multiverso, pero en relación al cual sucederían los acontecimientos en su interior. No existe tal marco. No existe, por consiguiente, demarcación fundamental alguna entre instantáneas de otros tiempos e instantáneas de otros universos.
Este es el núcleo distintivo del concepto cuántico del tiempo. Otros tiempos son simplemente casos especiales de otros universos. Esta opinión surgió en los años 60, durante las primeras investigaciones acerca de la gravitación cuántica, en especial a partir de los trabajos de Bryce DeWitt, pero no fue formulada de modo general hasta 1983 por Don Page y William Butters. Las instantáneas que denominamos otros tiempos en nuestro universo únicamente se distinguen de otros universos desde nuestra perspectiva y tan solo porque están especialmente relacionadas con las nuestras por las leyes de la física. Son, por lo tanto, aquellas de cuya existencia presenta mayor evidencia nuestra propia instantánea. Por esta razón las descubrimos miles de años antes de que descubriésemos el resto del multiverso, el cual, en comparación, nos afecta mucho más débilmente mediante los efectos de interferencia. Elaboramos especiales estructuras gramaticales, formas verbales pasadas y futuras para hablar de ellas. Elaboramos también otras estructuras como enunciados de la clase sí, entonces y formas verbales condicionales y subjuntivas para hablar de otras clases de instantáneas sin saber siquiera si existían. Hemos situado tradicionalmente dos clases de instantánea, otros tiempos y otros universos, en categorías conceptuales completamente distintas. Vamos ahora a ver que esa distinción resulta innecesaria. Prosigamos ahora nuestra reconstrucción conceptual del multiverso. Tenemos a nuestra disposición muchas más instantáneas, un verdadero montón, pero empecemos una vez más con una instantánea individual de un universo en un momento dado. Si buscamos en ese montón otras instantáneas que sean muy parecidas a la original, veremos que se trata de instantáneas muy distintas de la que obtuvimos al cortar el espacio-tiempo, sobre todo porque encontramos muchísimas que son absolutamente idénticas a la original. De hecho, cualquier instantánea está presente en infinidad de copias. No tiene pues sentido preguntar cuántas instantáneas tienen numéricamente una determinada propiedad, sino qué proporción del total infinito la tiene. En aras de la brevedad, cuando hable de cierto número de universos, siempre me referiré a una determinada proporción del número total en el multiverso. Si además de las variantes de mí en otros universos hay infinitas copias idénticas de mí, ¿cuál de ellas soy? Soy, por supuesto, todas ellas. Cada una de ellas acaba de formularse la misma pregunta. ¿Cuál de ellas soy? Y cualquier manera cierta de contestarla deberá ofrecer la misma respuesta a todas ellas. Asumir que es físicamente significativo preguntarse cuál de las copias idénticas soy equivale a asumir que existe algún marco de referencia fuera del multiverso en relación al cual se podría contestar el tercero por la izquierda. Pero, ¿qué izquierda podría ser esa? ¿Y qué significa el tercero? Esta terminología solo tiene sentido si imaginamos las instantáneas dispuestas en diferentes posiciones en algún espacio externo, pero el multiverso no existe en ningún espacio externo, ni en ningún tiempo externo. Contiene todo el espacio y todo el tiempo existentes. Simplemente existe, y es todo cuanto existe desde un punto de vista físico. A diferencia de la física del espacio-tiempo, la teoría cuántica no determina en general lo que sucederá en una instantánea particular. En vez de ello, determina qué proporción de todas las instantáneas en el multiverso tendrá una determinada propiedad. Por esta razón, los que habitamos en el multiverso podemos en ocasiones realizar predicciones basadas únicamente en la posibilidad de nuestra propia experiencia, aunque lo que suceda en el multiverso esté completamente determinado. Supongamos, por ejemplo, que lanzamos una moneda al aire. Una predicción típica de la teoría cuántica sería que si en un determinado número de instantáneas ha sido lanzada al aire una moneda que gira de cierta manera, cuando los relojes mostraban una determinada lectura, entonces habrá también un número de universos equivalente a la mitad más o menos del número de instantáneas en que los relojes mostrarán una lectura superior y la moneda habrá caído de cara, y en un número de universos equivalente a la otra mitad más o menos del número de instantáneas, los relojes también mostrarán una lectura superior y la moneda habrá caído en cruz. En la pequeña región del multiverso en la que acontecen estos sucesos,
hay una enorme cantidad de instantáneas que representar, por lo que tan solo podemos destinar un punto de un diagrama para cada una de ellas. Las instantáneas que observamos contienen relojes de una clase estándar, y el diagrama está dispuesto de manera que todas las instantáneas en que el reloj tiene una misma lectura aparezcan en una columna vertical, mientras que dichas lecturas se incrementan de izquierda a derecha. La diferenciación de copias idénticas de un observador en versiones un tanto distintas es la responsable del carácter subjetivamente probabilista de las predicciones cuánticas, por ejemplo, tirar una moneda al aire. Si usted preguntase al principio qué resultado del lanzamiento de la moneda estaba destinado a presenciar, la respuesta sería que es estrictamente impredecible, puesto que la mitad de sus copias estarían destinadas a ver cara y la otra mitad a ver cruz. No hay respuesta para la pregunta ¿qué mitad verá una u otra cara de la moneda? Al igual que no hay respuesta para la pregunta ¿quién soy yo? A efectos prácticos, podríamos considerarlo como una predicción probabilista de que la moneda tiene un 50% de probabilidades de caer de cara y otro 50% de caer de cruz. El determinismo de la teoría cuántica, al igual que el de la física clásica, actúa hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. El estado de la serie combinada de instantáneas, con caras y cruces, del momento final determina por completo el estado de giro del momento inicial y viceversa. No obstante, y desde un punto de vista del observador, la información se pierde durante la trayectoria de la moneda, pues el observador puede experimentar el estado inicial de giro de la moneda, pero es imposible que experimente su estado final de combinación de caras y cruces. Por lo tanto, un observador podrá observar la moneda en estado inicial y predecir gracias a ello su estado futuro y las consiguientes probabilidades subjetivas, pero no es posible que ninguna de las copias posteriores de ese observador pueda observar la moneda y obtener la información necesaria para retrodecir el estado de giro, ya que esa información estará, para entonces, distribuida por dos clases distintas de universo, lo que convierte en imposible toda retrodicción a partir del estado final de la moneda. Por ejemplo, si todo lo que sabemos es que la moneda muestra cara, su estado inmediatamente anterior podría haber sido el que denomino de giro, o podría haber estado girando en sentido contrario, o podría haber estado mostrando cara todo el tiempo. No hay aquí posibilidad alguna de retrodicción, ni tan solo probabilista. El estado inicial de la moneda simplemente no está determinado por el estado final de las instantáneas cara, sino por el estado final conjunto de las instantáneas cara y cruz. Todo ello confirma que no podemos pegar las instantáneas de un modo arbitrario, sino únicamente de una manera que refleje sus interrelaciones determinadas por las leyes de la física. Pero en el multiverso hay demasiadas instantáneas para que las lecturas del reloj basten por sí solas para situar una instantánea en relación con las demás. Para ello necesitamos tomar en consideración el intrincado detalle con que las instantáneas se determinan entre sí. En la física del espacio-tiempo toda instantánea está determinada por cualquier otra. Como he dicho, en el multiverso esto no ocurre de modo general. Típicamente, el estado de un grupo de instantáneas idénticas, como aquellas en que la moneda está girando, determina el estado de un segundo grupo y con número igual de instantáneas distintas entre sí, como las de cara y cruz. A causa de la propiedad de reversibilidad temporal de las leyes de la física cuántica, el estado más completo y con mayor número de valores de este último grupo determina también el estado anterior. Sin embargo, hay regiones del multiverso y lugares del espacio en que las instantáneas de algunos objetos físicos quedan encadenadas durante cierto periodo de tiempo, y cada una de ellas determina todas las demás hasta una buena aproximación. Sucesivas instantáneas del sistema solar constituirían un buen ejemplo de ello. En esas regiones, las leyes de la física clásica constituyen una buena aproximación a las de la física cuántica. Todos los resultados experimentales a los que tenemos acceso actualmente son compatibles con la aproximación de que el tiempo es una secuencia de momentos. No es de esperar que dicha aproximación falle en ningún experimento terrestre previsible, pero la teoría nos dice que tiene que fallar y estrepitosamente en determinadas clases de procesos físicos, y en primer lugar, en el primero de los cuales que sería el propio Big Bang, en el inicio del universo. Según la física clásica, el tiempo empezó en un momento en que el espacio era infinitamente denso y ocupaba tan solo un único punto. Antes de ese momento no había existido ningún otro. Según la teoría cuántica, hasta donde sabemos, las instantáneas muy próximas al Big Bang no están en ningún orden preciso.
la propiedad secuencial del tiempo no empieza con el Big Bang, sino en un momento posterior. Para lo que nos ocupa, carece de sentido preguntar cuánto después. Con todo, parece que los primeros momentos que pueden ser considerados en una buena aproximación como secuenciales ocurren más o menos cuando la física clásica extrapolaría que habían transcurrido 10 elevado a menos 43 segundos desde el Big Bang. Eso es lo que se llama el tiempo de Planck. Se cree que se da un fallo similar de la secuencia del tiempo en el interior de los agujeros negros y que se dará en el colapso final del universo, que es el denominado Big Crunch, si es que ocurre. En ambos casos la materia es o será comprimida hasta una densidad infinita, según la física clásica tal como se hallaba en el momento del Big Bang, y las teorías de fuerza gravitatoria resultantes harán trizas la estructura del espacio-tiempo. Por cierto, si le preocupa qué sucedió antes del Big Bang o qué sucederá después del Big Crunch, ya tiene la respuesta. ¿Por qué cuesta tanto aceptar que no hubo momentos antes del Big Bang ni los habrá después del Big Crunch? De modo que nada sucederá, ni sucedió, ni existió, ni existirá, porque es difícil imaginar que el tiempo se detenga o se ponga en marcha. Pero en realidad no tiene que hacer ninguna de estas dos cosas, puesto que no se mueve. El multiverso no empieza a existir o deja de existir. Estos términos presuponen el transcurso del tiempo. Es el hecho de que imaginamos que el tiempo transcurre lo que nos hace preguntarnos qué sucedió antes o qué sucederá después de la totalidad de la realidad. También se considera que a escala submicroscópica los efectos cuánticos deforman y hacen trizas a su vez la estructura del espacio-tiempo, así como que a dicha escala existen bucles cerrados de tiempo, en realidad minúsculas máquinas del tiempo. No obstante, todo en el multiverso está tan rígidamente determinado como en el espacio-tiempo clásico. Si extraemos una instantánea, las restantes la determinarán exactamente. Si extraemos la mayoría, las pocas que queden seguirán determinando a todas las extraídas exactamente igual que en el espacio-tiempo. La única variación es que, a diferencia de este último, el multiverso no consiste en las series recíprocamente determinantes de instantáneas que he denominado superinstantáneas, las cuales podrían ser consideradas como los momentos del multiverso, sino que es un complejo rompecabezas multidimensional. En este complejo rompecabezas, que es el multiverso, que ni consiste en una secuencia de momentos ni permite el transcurso del tiempo, el concepto de causa y efecto de sentido común encaja a la perfección. El problema con el que nos encontramos en el espacio-tiempo en relación con la causalidad era que ésta constituye una propiedad tanto de las variantes de las causas y los efectos como de las propias causas y efectos. Puesto que estas variantes no existen en el espacio-tiempo sino tan solo en nuestra imaginación, nos enfrentamos a la incongruencia física de extraer conclusiones fundamentales de las propiedades imaginarias de los procesos físicos inexistentes o contrafácticas. Pero en el multiverso existen las variantes en distintas proporciones y obedecen a leyes definidas y deterministas. Dadas estas leyes, constituye un hecho objetivo que acontecimientos influyen en que ocurran otros y determinan cuáles serán. No hay nada en esta definición de causa y efecto que requiera lógicamente que las causas precedan a sus efectos, y podría suceder que no lo hicieran en situaciones muy anómalas, tales como cerca del Big Bang o en el interior de un agujero negro. En la experiencia cotidiana, sin embargo, las causas preceden siempre a sus efectos, lo cual se debe a que, al menos en nuestra región del multiverso, el número de clases diferentes de instantánea tiende por lo general a incrementarse rápidamente con el tiempo, no a decrecer. Esta propiedad está relacionada con la segunda ley de la termodinámica, que enuncia que la energía ordenada, como la química o el potencial gravitatorio, puede ser transformado por completo en energía desordenada, como por ejemplo el calor, y viceversa. El calor es movimiento microscópico aleatorio. En términos del multiverso, esto significa múltiples estados de movimiento microscópicamente distintos en diferentes universos. Parece, por ejemplo, que en sucesivas instantáneas de la moneda, vistas en ampliaciones ordinarias, el proceso de caída transforma un grupo de instantáneas predeciblemente idénticas en un grupo de instantáneas idénticas. Pero durante el proceso la energía del movimiento de la moneda se transforma en calor, de modo que en
ampliaciones lo suficientemente grandes para poder apreciar moléculas individuales, las instantáneas del último grupo ya no son idénticas. Todas coinciden en que la moneda muestra la cara, pero en cada una de ellas las moléculas de la moneda, del aire que la rodea y de la superficie sobre la que descansa aparecen en múltiples configuraciones distintas. La moneda entonces no es exactamente la misma en cada universo. Permítaseme resumir los elementos del concepto cuántico del tiempo. Ya con esto terminamos la explicación. El tiempo no es una secuencia de momentos ni transcurre. No obstante, nuestras ideas sobre sus propiedades son bastante correctas. Ciertos acontecimientos son efectivamente causas y efectos uno de otros. En relación a un observador, el futuro está en efecto abierto y el pasado fijo, y las posibilidades se transforman en efecto en realidades. La razón por la que nuestras teorías tradicionales sobre el tiempo son despropósitos es que tratan de explicar esas ideas correctas dentro del marco de una falsa física clásica. En la física cuántica esas teorías tienen sentido, puesto que el tiempo siempre ha sido un concepto cuántico. Existimos en múltiples versiones en universos denominados momentos. Cada versión de nosotros no es directamente consciente de las demás, pero tiene evidencia de su existencia porque las leyes físicas relacionan los contenidos de diferentes universos. Resulta tentador suponer que el momento del que somos conscientes es el único real, o al menos un poco más real que los demás, pero esto no es más que solipsismo. Todos los momentos son físicamente reales. La totalidad del multiverso es físicamente real. Nada más lo es.